la predicación unos fragmentos de un vídeo que encontré en internet para que ustedes pues puedan entender mejor, ¿verdad?, lo que quiero transmitirles. Gloria a Dios, gracias Señor. En esta mañana yo les quiero compartir un mensaje acerca de la santidad, ¿sí? La santidad. La santidad es un término, hermanos, que quiere decir separado o apartado para Dios. Podemos ver que Dios apartó y separó al pueblo de Israel de los demás pueblos paganos de la tierra para que el pueblo de Israel fuese santo, puro y limpio. ¿Sí? Dios elige un pueblo, los descendientes de Abraham. Dice, este va a ser mi pueblo, vamos a apartarlo a un lado por allí para que no esté mezclado con los demás pueblos. Quiero que este pueblo sea santo, puro, limpio, que tenga solamente mis leyes, no que sea como los demás, ni que tenga una mezcla de verdad y de mentira. No, un pueblo separado. Entonces no se olvide, hermano, la palabra santidad significa separado, apartado del mundo para dedicárselo al Señor. Y el primer pasaje a donde quiero que vengan conmigo a leer es en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 24. Allí se encuentra esa verdad capital, esa doctrina de la santidad. Levítico, capítulo 20, versículo 24. Lean conmigo la palabra de Dios, donde dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, de los cananeos, de los amorreos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he, ¿qué dice? Apartado de los pueblos. Fíjense lo que eso es santidad. Dios dice, esa tierra que está ocupada por cananeos, fereceos, amorreos, esta gente que sacrifican sus hijos a los demonios, esta gente lo vamos a exterminar todos y aquí vamos a plantar en la mejor tierra del mundo, vamos a plantar a mi pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así que lo deja bien claro, que os he apartado de los pueblos. Es decir, tenía que separarlo de los demás pueblos. ¿Saben ustedes que Israel estaba mezclado con qué pueblo? Con el pueblo de Egipto, ¿no es cierto? No estaban mezclados entre los egipcios y los egipcios los maltrataban. Pues Dios tenía que sacarlos de ahí, de las costumbres de los egipcios y llevarlos a un lugar separado, a un lugar apartado para que no estuvieran mezclados con otros pueblos paganos. Eso es lo que significa la santidad. Y el versículo 25 dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no os contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. ¿Verdad? Porque los pueblos paganos no tenían leyes claras, sino todo vale. Pero Dios dice, no, aquí vamos a hacer diferencia entre los animales limpios y los animales inmundos, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y mira lo que dice el verso 26, dice, habéis pues de serme, ¿qué dice? Santos, porque yo Jehová soy, ¿qué? Santo, y os he, ¿qué? Apartado, ¿de dónde? De los pueblos de la tierra para que seáis, ¿de quién? Míos, de Dios. Habéis pues de serme santos, puros, siguiendo mis leyes, no las leyes de los países paganos, no. Yo los voy a sacar a ustedes de ahí, de Egipto, y los voy a poner en una tierra y les voy a poner fronteras alrededor para que ustedes estén separados, apartados de los pueblos paganos, de las costumbres paganas, y ustedes me sean santos, me sirvan solamente a mí y hagan lo que yo les digo, no lo que ustedes ven hacer a otros pueblos.
Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos de la tierra para que seáis míos. Esa es la esposa. El pueblo de Israel era la esposa del Señor, ¿verdad? Y dice, yo no quiero compartir a mi esposa con nadie. Israel va a ser mi esposa. Dios va a ser el marido y la tiene que poner aparte. Igual que cuando un hombre se casa con una mujer, la saca de la familia donde vive y se la lleva aparte para formar una nueva familia. Eso era lo que Dios quería hacer. Y el hombre, bueno, ese versículo ya no tiene nada que ver, pero el verso 26 ratifica la palabra, haber pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, que os he apartado de los pueblos de la tierra para que seáis míos. Entonces, apartado de los demás pueblos para seguir un camino de pureza, un camino de santidad. Por esa razón Dios ordena a los hombres y mujeres de Israel que no formen matrimonios mixtos con los pueblos paganos, porque si lo hacen todo comienza a mezclarse y a corromperse, y cuando vienes a ver ya desaparecieron las leyes y los principios cristianos y todo vale. Y no es así, no es así. En el Viejo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel tenía sus fronteras bien delimitadas con respecto a otros pueblos como los filisteos, los amorreos, los egipcios. Es decir, un pueblo separado de los demás pueblos y fronteras alrededor para que los israelitas no se mezclaran con los otros pueblos. Pero aún así, los israelitas cruzaban las fronteras y contraían matrimonios y relaciones familiares con los pueblos paganos. Y Dios se enfadaba mucho con el pueblo de Israel por ser desobedientes. Eso Dios no lo quería. Y hoy en día es peor que en el Viejo Testamento. Porque si en el Viejo Testamento el pueblo de Israel estaba rodeado por fronteras y para salir a echarse una novia pagana había que cruzar la frontera, pues hoy en día no hace falta cruzar la frontera. Hoy en día, por eso digo que es peor que en el Viejo Testamento, porque no hay fronteras físicas que los cristianos tengamos que cruzar para relacionarnos con los no cristianos. Los cristianos y los no cristianos vivimos en el mismo barrio, incluso en el mismo edificio. En el mismo edificio que tiene 20 viviendas. 18 son de paganos y 2 de cristianos. Los paganos influyen a los cristianos y los cristianos influyen a los paganos. Los paganos nos influyen a nosotros los cristianos y nosotros los cristianos influimos a los paganos. Pero la pregunta del millón es, ¿quién influye más? ¿Quién influye más? ¿Influye más el mundo pagano a los cristianos o influye más el mundo cristiano a los paganos? Ahí está la cuestión. El más que puede lleva al gato al agua, como dice el refrán. Esta es una pregunta o una cuestión a la que a cada persona tiene que responderle, ¿verdad? Lo lógico, si somos verdaderos cristianos, tenemos que mantener nosotros los principios éticos y morales para que podamos influir al mundo pagano con esos principios cristianos. Que el mundo pagano nunca nos influya a nosotros con sus costumbres inmorales, porque entonces serían ellos los que irían ganando, los que nos van ganando la batalla. Hermano, un santo es una persona que tiene el Espíritu Santo y cuando peca o se equivoca, el Espíritu Santo le muestra el error en su conciencia y la persona se arrepiente y le pide perdón a Dios y sigue avanzando en la vida hacia el reino de los cielos. Es decir, tiene el Espíritu Santo, te equivoca, el Espíritu Santo te muestra que te equivocaste, que cometiste un error, rectificas, no permanezcas en ese error, rectifica y sigue avanzando hacia el reino de los cielos. A veces rectificar es un poco difícil porque el orgullo de la persona es tan fuerte muchas veces que no le da
que no le da para humillarse y arrepentirse y reconocer su error, ¿verdad? Pero eso es lo correcto, cerrar un capítulo, reconocer el error y abrir otro capítulo nuevo para seguir avanzando hacia la santidad total. Un santo no practica el pecado, no lo practica habitualmente. Puede ser que por error, por debilidad, peque en alguna ocasión, pero cuando peca inmediatamente le pide perdón a Dios, se humilla y no continúa pecando deliberadamente como muchos que dicen que son cristianos, pero más que cristianos son religiosos, y pecan y pecan y pecan y no se preocupan porque piensan que Dios está de acuerdo con una vida de pecado continuo. En el Viejo Testamento, hermano, eran considerados santos y justos, hombres santos y justos como por ejemplo Job, Noé, Lot, Abraham, Jacob, José, el marido de María la Virgen. Estos hombres justos y santos cometieron errores, cometieron pecados, pero en cuanto se percataban de su pecado, le ofrecían a Dios un sacrificio de sangre por sus pecados, se arrepentían y seguían adelante con su vida de santidad y de justicia. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere del ser humano, que reconozca su pecado, que lo confiese y que se aparte de él y que viva en santidad. Reconocer el pecado, confesarlo, pidiendo perdón a la persona ofendida, con un sincero arrepentimiento, porque eso lo enseña la palabra, confesaos nuestros pecados los unos a los otros, y cerrar ese capítulo de pecados y abrir un capítulo de mejores actitudes y de mejores comportamientos. El pecador peca y sigue pecando deliberadamente, y no hay arrepentimiento en el corazón del pecador, aunque sea cristiano, ¿verdad? O aunque tenga nombre de cristiano. Algunos cristianos se han equivocado y creen que tener un carácter cristiano para mantener la separación con el mundo es falta de amor, y no es así. Repito esto, algunos cristianos se han equivocado y creen que tener carácter cristiano para mantener la separación entre lo bueno y lo malo, que eso es falta de amor, que eso es falta de amor. A mí muchos me lo han dicho. Dicen, no, es que tú eres muy así. Digo, ¿qué quieres? ¿Que mezcle la paja con el trigo? Tengo que ser así, tengo que ser claro y decir, esto está bien y esto está mal, esto se puede y esto no se puede. No, que hay que tener amor y amor. Amor para ellos es mezclar la paja con el trigo, mezclar lo bueno con lo malo y todo vale. Y cuando usted tiene carácter cristiano, le dice, qué fanático, legalista. Pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La santidad es separar lo bueno de lo malo. Y tiene que haber una frontera bien clara. Hasta aquí se puede, de aquí para allá no se puede, porque es pecado. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. No, pero no hay que ser tan radical, no hay que ser tan exigente. Pues si Dios lo dice, que yo no lo he puesto ahí en la Biblia. Entonces por eso digo que algunos cristianos se han equivocado y creen que tener carácter cristiano, firmeza, para mantener la separación con el mundo, que es lo que es santidad, pues que eso es falta de amor. No, eso no es falta de amor, eso es tener las cosas claras y saber hasta dónde Dios permite y hasta dónde Dios no permite. Por eso tiene que haber una frontera entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Léase la Biblia, hermano, y ore mucho para que pueda ver con claridad dónde está la frontera entre lo bueno y lo malo, porque algunos no lo tienen claro. Pero no lo tienen claro porque no han leído la palabra de Dios. Si leyeran la palabra de Dios dirían, uy, pues sí, tiene razón. Lo dice la Escritura. No sea como Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y así hay muchos. Son como Vicente. La gente va por ahí, pues yo también voy por ahí. Pero bueno, y si la gente está equivocada, bueno, yo voy donde va la gente. El otro día me encontré una persona en una
un creyente que conozco de hace pues más de 30 años, que era miembro de una de nuestras iglesias. Y entonces él me hizo una declaración, después de 30 años, que me dejó frío. Dice, no, yo estaré donde está la gente. ¿Qué dice? Que yo estaré donde esté la gente. Ah, sí, tú estarás donde está la gente. 30 años, 35 años sirviéndole al Señor y en lugar de decir, yo estaré donde esté la verdad, dice, no, yo estaré donde esté la gente. Es increíble. Un bebé espiritual, más de 30 años conociendo de Dios y todavía es capaz de decir, yo estaré donde esté la gente. Eso no lo puede decir un hombre de Dios. Un hombre de Dios tiene que decir, yo estaré donde esté la verdad. Y si la verdad está con los pocos, estaré con los pocos. Si la verdad está con los muchos, estaré con los muchos. Y yo estaré donde esté la verdad. Pero decir yo estaré donde esté la gente, o sea que si la gente se va para el infierno, tú también te vas para el infierno. Así que no sea como Vicente. ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Y así hay mucha gente hoy en día. Le falta carácter, le falta personalidad cristiana. Hoy en día muchos cristianos no se guían por la palabra de Dios. Sencillamente hacen lo que ven a otros hacer y luego se justifican a sí mismos diciendo, pero mira, pero si todos lo hacen, ¿y por qué yo no? ¿Ves? Todos lo hacen. La vista la tiene puesta en la gente. Son como Vicente, que va a donde va la gente. Y si todos lo hacen, ya con decir si todos lo hacen, quiere decir que Dios lo aprueba. No, está equivocado. Hoy en día hay mucho cristianismo liberal, mucho cristianismo cómodo, mucho cristianismo que no han leído en su vida la Biblia, mucho cristianismo inmaduro, mucho cristianismo sin discernimiento espiritual, mucho cristianismo carnal, que no les importa lo que dice la Escritura. Miren, hermanos, cuando yo me leo el Viejo Testamento me quedo muy sorprendido, ¿verdad? 3 días antes de que Dios descendiera al monte Sinaí, mandó al pueblo que se santificaran, que lavaran sus vestidos, que no tuvieran relaciones sexuales, que estuvieran puros, santos, porque de lo contrario iban a morir. Dios los iba a visitar. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 19. Mira, Éxodo capítulo 19, versículo 9 en adelante, miren lo que dice la Escritura. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre, porque no le creían a Moisés. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. ¿Y qué más dice? Laven sus vestidos, limpio todo el mundo, tanto por dentro como por fuera. El verso 11 dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, cerquita del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego.
y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo, todo lo que Dios le había dicho. Y en el capítulo 20 de ese mismo libro, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y sigue dando mandamientos. Verso 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 12, honra a tu padre y a tu madre. Verso 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y da todos los mandamientos ahí. Y el pueblo aterrorizado, temblando, porque oían la voz de Dios. El pueblo estaba asombrado, lleno de miedo. En el versículo 18 de ese mismo capítulo 20 dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Estaban cerca del monte, pero después se pusieron lejos, se alejaron del monte. Dice: madre mía, nosotros no sabíamos que Dios era así, tan poderoso, tan terrible, tan grande, tan portentoso, que hablaba con voz de trueno, que el monte humeaba. Le cogieron miedo a eso. Se pusieron de lejos, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Por favor, Moisés, estamos espantados, aterrorizados. Tú habla con Dios y luego nos hablas a nosotros. Pero que Dios no nos hable directamente a nosotros, porque pensamos que si nos habla vamos a morir. Claro, es que era un Dios santo, santo, santo. Y el pueblo era pecador, pecador, pecador. Son dos cosas completamente opuestas. Y dijeron a Moisés, el verso 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Para que no pequéis. Porque cuando ellos experimentaron la gloria y el poder de Dios, dijeron: nos vamos a retirar de aquí porque podemos morir si oímos directamente este Dios tan grande, tan terrible, tan poderoso. Vamos a retirarnos. Y Moisés dice: no. Este susto que les ha dado Dios, ¿saben para qué es? Para que ustedes tengan temor de Dios. Y no se crean que Dios es como el coleguita, un compadre, donde ustedes pueden tutearlo. No. Que Dios no es así. Que Dios es grande, fuerte, poderoso. Y para que el temor de Dios, esto lo ha hecho Dios
Este susto que Dios les ha dado a ustedes es para que ustedes sepan que Dios es terrible, grande, poderoso, portentoso, y que el que las hace las paga, para que tengan temor, para que tengan respeto por las cosas de Dios. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo y que Dios es el mismo ayer, hoy y por lo siempre. Y cuando yo leo estos relatos y el asombro, el miedo, el temor y el gran respeto que se le tenía a Dios en el Viejo Testamento, y yo veo hoy en día la liviandad con la que la gente hoy en día hablan de Dios y hacen chistes y hacen bromas, yo me quedo turbado por esa ligereza con la que la gente hoy en día le sirve a Dios. El autor del libro de los Hebreos nos advierte con solemnidad a que le sirvamos a Dios en santidad, en temor y en reverencia. Vengan conmigo al libro de los Hebreos para que vean que el autor de los Hebreos está diciendo lo mismo que acabo de leer en el libro de Éxodo, en Hebreos capítulo 12 y el versículo 12. Miren lo que dice. Hebreos 12:12 dice así: por lo cual, bueno, este es el capítulo de la disciplina, y cuando termina el escritor del libro de los Hebreos, de hablar de la disciplina, dice en el verso 12 en adelante, capítulo 12, verso 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Requisito imprescindible para ver al Señor: santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz con todo el mundo, sí, nos podemos llevar bien, no tenemos por qué estar peleando con nadie, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tenemos que decir amén a todas las falsas doctrinas y a todos los conceptos equivocados que hay acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Cada uno le tendrá que dar cuenta a Dios de su vida. Verso 15 dice: mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es una advertencia. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíces de amargura, un malestar que tienes en tu corazón y no te lo has podido quitar. Cuidado, acláralo, porque si esa raíz de amargura sigue creciendo, se va a convertir en un cáncer. Verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, pero ya la perdió. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando de lo mismo que yo leí antes en el capítulo 20 de Éxodo. Al sonido de la trompeta, verso 19, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Le dijeron a Moisés: por favor, Moisés, habla tú con Dios. Y luego nos dice a nosotros lo que Dios te ha dicho a ti, que Dios no nos hable directamente a nosotros. Rogaron que no les hablase más, porque, verso 20, no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía. Fíjense, está hablando, el autor del libro de los Hebreos está hablando de aquel episodio del monte Sinaí. Tan terrible era lo que se veía que Moisés, ¿qué dijo? Estoy espantado y temblando. Hasta Moisés estaba espantado y temblando.
Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea que, fíjese a dónde nos hemos acercado nosotros, al lugar santísimo. Verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo que hay en la tierra será removido, toda la materia que hay en la tierra. Lo que no será removido es la fe, porque la fe es algo inconmovible. Así que, verso 28, teniendo nosotros un reino inconmovible, que no se mueve nunca, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia. Así es que Dios quiere, con temor y reverencia, con mucho respeto, porque nuestro Dios dice que es, ¿qué cosa? Fuego consumidor. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Y uno, ya digo, se queda sorprendido cuando ve la liviandad con la que la gente habla de Dios y con la que la gente le sirve al Señor. El requisito para que usted y yo podamos ver a Dios se llama santidad. Y santidad es separación, apartado del mundo. Deje el mundo que siga su curso y que se maten si se quieren matar, que pequen si quieren pecar, que hagan lo que quieran hacer, pero usted apártese de eso, porque usted es un pueblo, usted y yo somos parte de un pueblo escogido por Dios que quiere que vivamos en santidad. Santidad es separado, apartado. Deje el mundo, sigan ustedes su camino, no los juzgue, no los condene, ore por ellos, ore y pídale, Dios, perdónalos, porque mira, van por un camino equivocado. Hermanos, también santidad implica conocimiento de las leyes de Dios, para no ser engañados por falsos guías que no conocen a Dios. Repito, santidad significa también conocimiento de las leyes de Dios, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para no ser engañados por los falsos profetas. Hoy en día hay muchos falsos profetas en el mundo. El ser humano es propenso y dado a seguir a un hombre más que a Dios. El ser humano tiene una tendencia a seguir al hombre en lugar de seguir a Dios y su palabra. Siguen a un líder, a un guía, a un pastor. Y hay líderes que aman y que les gusta ser idolatrados como si fueran el Mesías. Hay muchos líderes en el mundo evangélico también, en todas las religiones. Hay hombres, líderes que les gusta ser idolatrados, que les gusta ser el Mesías, el Salvador del mundo. Pero el único Salvador del mundo es Jesucristo, no hay ningún otro Salvador. Líderes que reciben gloria de hombres. Líderes que reciben gloria de hombres. Vengan a Juan 7:14. Juan 7:14 para que veamos lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la gloria. Dice así, Juan 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No ha estudiado ni ha venido a la universidad aquí en Jerusalén, ¿y cómo sabe letras? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Fíjense, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que está diciendo Jesucristo es lo que el Padre le dijo que dijera. Dice el verso 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá, tiene que tener discernimiento, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, ¿qué dice? Su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y Jesucristo buscaba la gloria del Padre, la gloria del que le envió. Pero deja bien claro que el que busca su propia, que el que habla por su propia cuenta, como algunos líderes religiosos, hablan por su propia cuenta, no hablan lo que dice Dios, sino por su propia cuenta, entonces están buscando la gloria de los hombres, como les voy a mostrar en un fragmento de un vídeo que encontré en internet. Y Juan capítulo 12, mira lo que dice la palabra, Juan capítulo 12, verso 42, dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Muchos de los gobernantes creyeron en él, creyeron en Jesucristo. Pero, ahí hay un problema, a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, si yo confieso que Jesucristo es el Mesías, me van a echar de la sinagoga y me voy a quedar fuera de la religión. Sí, te vas a quedar fuera de la religión, pero te vas a poner al lado del Señor. No, pero yo quiero la religión, el apoyo del pueblo. Busca la propia gloria de la persona, ¿verdad? Ahí queda bien claro. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero no lo confesaban. No se atrevían a decir, sí, Jesucristo es el Mesías. Eso era lo que tenían que decir. Pero no se atrevían a decirlo, porque si lo decían, el líder de la sinagoga decía, ¿tú admites que Jesucristo es el Mesías? Sí, yo admito que Jesucristo es el Mesías. Pues fuera de la sinagoga, fuera, quedas expulsado. Porque los líderes religiosos no creían que Jesucristo era el Mesías. Y habían amenazado a la gente diciendo, si a alguno de ustedes se le ocurre decir que Jesucristo es el Mesías, lo echamos fuera, fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga. Entonces la gente decía, pues mire, yo sí creo que es el Mesías, pero yo no digo nada, yo me voy a estar callado, porque si no, esta gente me echan fuera, y yo no me quiero ver fuera de la religión, que tal, que cual. Tenían más miedo a los hombres que a Dios. Líderes religiosos que creyeron que Jesucristo era, pero tenían miedo de decirlo, cobardía. Y así hay mucha gente hoy en día, que tienen miedo, pero... Hermano, cuando usted está seguro que algo es de Dios, no tenga miedo de confesarlo, no tenga miedo de decirlo a boca llena y con mucha honra. Decía, así dice el Señor. Que no. Pero así lo dice la palabra. El velo, que es una cosa que ha producido tanto revuelo entre nosotros. Usted ve que es de Dios, que está ahí claro en 1 Corintios 11, que lo hemos explicado por activa y por pasiva. Pues sienta dignidad y diga, sí, eso es de Dios y mira, me importa un comino lo que ustedes digan. Yo sigo lo que dice el Señor en su palabra. Pero que eso era que eso ya no se usa, que patatín. No, sí se usa y ahí está en la palabra. Y 1 Corintios 14, 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Deja bien claro el apóstol Pablo que todo lo que él escribe en 1 Corintios son mandamientos del Señor, que no son opiniones de hombres. Entonces, tenga ese carácter, ese valor para confesar la verdad. No sea como esos líderes religiosos que creían que Jesucristo era el Mesías, pero por miedo a ser expulsados de la sinagoga no se atrevían a confesarlo, no se atrevían a declararlo públicamente. ¿Y sabe por qué no se atrevían a declararlo públicamente? Verso 43 tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuántas veces también nosotros nos encontramos en una encrucijada en la que tenemos que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué camino cojo?
¿A quién voy a amar? ¿Voy a amar más la gloria de los hombres, el respaldo, el apoyo de los hombres, o voy a amar más la gloria de Dios? Saben, hermanos, que un alto porcentaje de la población en todos los países de la tierra son ignorantes. No han leído la Biblia nunca en su vida. Y es muy fácil engañar a la gente para que sigan a un líder, a un hombre que quiere ser idolatrado. Hay muchos hombres que quieren ser idolatrados. Y es muy fácil que la gente sigan un ídolo, que adoren a un hombre, o a una piedra, o a una cruz, o a cualquier cosa. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. Cuando la gente acepta a ese líder como un enviado de Dios, ya no le van a hacer caso a la Escritura, no le van a hacer caso a la palabra de Dios y ponen el respeto a ese líder por encima de lo que dice la palabra de Dios. Es así. Y cuando ese líder muere, se levanta un sucesor al que también la gente le seguirán como siguieron al primero. Y los pastores de Dios, tenemos que tener y ser muy cuidadosos para evitar que la congregación nos idolatre. Que la gente de la iglesia se conecten con Jesucristo, con la Biblia, con la oración, ¿sí? No que hagan un ídolo del pastor. El pastor no puede ser un ídolo. El pastor es un guía, no un ídolo. El pastor es un guía, el pueblo, un guía del pueblo, pero cada persona, cada cristiano, cada cristiana debe de estar seguro de que el pastor es su guía, no su ídolo. No confundan un guía con un ídolo. Asegúrese bien de que su pastor no busca la gloria de los hombres, porque si su líder o pastor busca la gloria de los hombres, es un mal guía, es un guía ciego. Y si usted lo sigue, pues usted también andará por un camino equivocado. Ya lo dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, los dos juntos van al fondo del pozo. ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto muchas veces y digo, ¿cómo puede ser que gente con tantos estudios de medicina, de arquitectura, de tecnología, de electrónica, de ciencias naturales y de tantas otras ciencias puedan tener doctrinas de hombres tan absurdas? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden idolatrar a un líder religioso? ¿Cómo pueden idolatrar a un líder como José Smith, el fundador de los mormones? ¿Cómo pueden idolatrar a Mahoma, el fundador de los musulmanes? ¿Cómo pueden idolatrar al Papa, tantos millones de católicos? Hay otro líder, estos días estuve mirando, porque resulta que cuando yo transito por ahí, por la calle Gómez Ulla, hay una iglesia en la calle Gómez Ulla que se llama Iglesia Luz del Mundo. Y eso es una secta que se fundó en México. Y yo no sabía nada de esa secta. Entonces entré en internet y puse Iglesia Luz del Mundo a ver qué doctrinas son las que tienen, qué es lo que creen. El fundador de ellos, o sea, el presidente actual de ellos, se llama Samuel Joaquín Flores. Él es el líder de la secta Luz del Mundo. Dice que tienen como 4 o 5 millones de creyentes en todo el mundo. Pero la gente adora a este Samuel Joaquín Flores. ¿Cómo pueden adorar una estatua de metal, una estatua de madera, una estatua de bronce? Y es que cuando no hay temor de Dios y no se glorifica a Dios en la medida que corresponde, Dios entrega a la gente a que vivan en sus razonamientos mundanos, carnales, y viven en tinieblas, aunque son sabios en lo humano y son doctores y tienen muchos conocimientos de ciencias naturales. Sin embargo, están ciegos espiritualmente. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 21, y luego les muestro ese fragmento del vídeo que he preparado para que ustedes lo vean. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28, dice así la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando usted conoce a Dios, tiene que meterse en serio y glorificarle como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia.
Ahí está el problema. Cristianos mediocres que no glorificaron a Dios, que no le dieron gracias a Dios, que no están agradecidos con Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se creían, no, yo soy doctor en medicina, no, yo soy un arquitecto. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ah, sí, eso hicieron. Pues ahora Dios dice, por lo cual, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios se desentendió de ellos porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Pues Dios dice, pues si ustedes no me quieren tener en cuenta a mí, pues yo tampoco los voy a tener en cuenta a ustedes. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualidad, lesbianismo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que las cosas de Dios son para tomárselas en serio. Y si no se las toma en serio, pues al final usted es el perjudicado. Entonces vamos a ponerle un fragmento para que ustedes vean. Prepáralo, por favor, para que ustedes vean cómo la gente adora a un líder. El fragmento que van a ver es del Samuel Joaquín Flores, que es el líder de la secta Luz del Mundo, que tiene falsas doctrinas, como a continuación les voy a comentar algunas de ellas solamente. Colócalo, por favor. Para que ustedes vean cómo lo adoran. Hasta con palmeras, como si fuera el Mesías, lo adoran. Y es un líder, y arrastra detrás de él 4 o 5 millones de personas. Sube el sonido también. Total y absoluta se le entregó. La elección de Dios se manifestó en los corazones de todo creyente, y aún de los que eran extraños. Porque escrito está en las Sagradas Escrituras: la obra perfecta de Dios es esta, que creáis en el que Dios Ese es el líder, el fundador. Pero este es el sucesor. Mira cómo lo adoran, como si fuera el Mesías. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios está con ustedes. Dios les pague. El Señor me concede todavía la vida, y el concederme la vida es para que no escuchen de los ancestros. Para que no escuchen de los padres, sino para que escuchen directamente de su hermano la bendición que Dios me concedió, que me fue dada por una gracia espiritual. Decía el apóstol Pablo, cada día más humillado delante de Dios. Por su gracia yo soy lo que soy. Él tuvo misericordia de mí y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Páralo ahí un momentito. Mira, Samuel Joaquín Flores es el líder de esta secta y él se considera el enviado por Dios, el apóstol de Dios. Y ahora verán cómo delante de la plataforma han puesto un texto grande diciendo: tú eres el ángel enviado por Dios. Porque hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, vengan Apocalipsis, capítulo 10, cómo dicen falsas doctrinas y cosas que uno dice, pero ¿cómo puede decir ese disparate este tipo? Está loco.
dice, él mismo dice, como lo van a ver a continuación, él mismo dice que él es el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis, que Dios, dice él, que Dios le dijo que tú eres ese ángel. Capítulo 10 de Apocalipsis dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Fíjate si era grande o no. Y clamó a gran voz como runge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pues este personaje, este Samuel Joaquín Flores, que es el hijo del fundador de esa secta, él dice que él es ese ángel del Apocalipsis. Y yo lo escucho y veo esa multitud que diciendo: ¡ay, sí, sí! ¡Ay, qué bien! Digo, ¿cómo puede engañar a tanta gente? Y cómo hay un nivel de ingenuidad, de ignorancia en la gente que están ciegos completamente y no se dan cuenta que ese es un ídolo, que lo están idolatrando. ¿Cómo puede decir que él es el ángel de Apocalipsis capítulo 10? Pero es que está loco. Y la gente lo sigue y cree en todas las mentiras que él dice. Pon el otro fragmento, por favor. Entre un sueño. Mira, eres el ángel de Dios. Porque indudablemente enviado. Mi cuerpo, entre despierto, entre, hermanos, dormido, me veía leyendo Apocalipsis capítulo 10. Quiero anticipar, no me gustaba, tampoco ahorita, hermanos, la verdad, no me gustaba leer ese libro, porque me ocasionaba y me sigue ocasionando temor. Es tan profundo, tiene tantas cosas, pero yo me veía que estaba leyendo los textos del primero en adelante. Estaba, hermanos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y seguía leyendo su hermano ese capítulo y esos versículos. Continuaba leyendo lo que estaba allí escrito, hermanos, y cuando de pronto me interrumpió algo que me impresionó muchísimo. Fue una voz fuerte que me dijo: tú eres ese ángel. Incitando a mi cuerpo a levantarse, a tomar inmediatamente la Biblia. Bueno, ahí pueden ver cómo él dice esa herejía, que es una falsa doctrina: tú eres ese ángel. ¿Cómo que va a ser el ángel de Apocalipsis 10? Pero está loco. Y sin embargo, una multitud le cree: sí, 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 y le adoran. Bueno, en la página web de esa gente hay un montón de doctrinas falsas que ellos tienen. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Para ellos, la Biblia es letra muerta y únicamente puede ser interpretado por ese hombre, por Samuel Joaquín Flores. Dicen que solo se puede llegar a Dios a través de su siervo Joaquín Flores, y que Joaquín Flores es omnisciente.
omnisciente, que lo sabe todo, que es el ungido de Dios sobre la tierra y que Él es el ángel, bueno, Él mismo lo dijo ahí, que Él es el ángel de Apocalipsis capítulo 10 y la gente cree todo eso sin cuestionar nada. Claro, no han leído la Biblia en su vida y ahora se levanta un líder de eso y dice, yo soy el ángel de Apocalipsis 10 y todo el mundo dice, sí, es verdad. ¿Ven lo fácil que es engañar a la gente? ¿Por qué es fácil engañar a la gente? Porque no han leído la palabra de Dios. Si hubieran leído la palabra de Dios, otro gallo les hubiera cantado. Entonces así hay muchos líderes como ese. Y luego tienen unos templos impresionantes, bellos, suntuosos. Pon unos fragmentos de los templos, mira. Amplíalo un poco, ese por ejemplo, ese que amplía ese, mira. Un templo impresionante, sigue, pasa al otro. Templos impresionantes, eso es en México. Y esa secta se ha extendido por todo el mundo. Y aquí a Lanzarote ya ha llegado esa secta y tienen allí una iglesia con un altar muy bonito en un salón que está ahí comenzando la calle Gómez Ulla, cerca de la rotonda de la factoría de pescado. Entonces, bueno, eso es tremendo lo que se ve ahí, impresionante. Claro, sí. Uh-huh. Bueno, son cosas que uno se queda de verdad sorprendido. Entonces, bueno, pues ahí queda ese mensaje, ¿verdad? Para que nosotros estudiemos bien la palabra de Dios y sigamos la palabra, no a un líder, no a un hombre, sino a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Y vamos a estar orando para que podamos de verdad ser ese pueblo santo, ese pueblo separado, que adora al Dios vivo y verdadero y que le sirve con temor, con reverencia, con mucho respeto, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como hemos enseñado en la Escritura. Vamos a inclinar el rostro para orar, puestos de pie, lo hacemos, por favor.